Dios les bendiga, estimados hermanos. Soy el pastor Abraham Cremar Villalobos, encargado de la red de oración de la región de Coquimbo, y se me ha pedido que pueda hablar respecto a la oración. Primera dificultad que se me presentó: hablar de la oración, cuando nos presenta un abanico tan amplio de poder hablar de la oración y tantos temas respecto a ello. Y segunda dificultad es que me pidieron que hablara de la oración, pero solamente en 20 minutos. Trataré de ser obediente y someterme a la dirección de la red de oración y poder hablar respecto a la oración. Y pensando en qué poder compartir con ustedes, vino a mi mente y a mi corazón el poder hablar respecto a los rasgos de la oración en el libro de los Hechos y que pueden ser como algunos puntos claves para la iglesia de hoy. A lo mejor un título demasiado grande para el tema, pero aún así espero que el Espíritu Santo pueda traernos a la memoria, no más que una enseñanza nueva, aquellas cosas que ya sabemos, pero recordarlas y enfatizarlas un poco más. Nosotros sabemos que la iglesia primitiva, uno de los rasgos fundamentales y característicos de la iglesia era que era una iglesia orante, una iglesia que ora, depende de la dirección del Espíritu Santo y también de la guía de nuestro Maestro Jesucristo, como también Él dependió de nuestro Padre Celestial. La comunidad cristiana primitiva experimentó el poder de la oración y la eficacia de ella en la práctica para poder responder a las adversidades, a la oposición, cuando ellos iban en fe y en humildad ante el Señor. La iglesia entonces, del libro de los Hechos, al observar que era una iglesia orante, ellos pudieron ver en la práctica la respuesta milagrosa por parte de Dios, y eso lo hizo ser fuertes y valientes frente a la adversidad. A continuación voy a dar algunos puntos que a lo mejor usted pueda tomar nota y que puedan servir para su vida personal y a lo mejor poder compartir con la iglesia de algunas claves de la iglesia primitiva respecto a la oración. Uno de los primeros tips que podemos ver es que la oración era como un estilo de vida para la iglesia primitiva. Pero al hablar del estilo de vida, estoy hablando de como un encuentro de fe con Dios. No simplemente una costumbre ritualista como muchos religiosos judíos, que por lo mínimo ellos 3 veces al día oraban, sino la iglesia primitiva descubrió que en la oración ellos obtenían el poder para poder continuar adelante y finalmente se convirtió como un estilo de vida para ellos. Fíjese que después de la ascensión del Señor Jesús, si fuéramos testigos, Señor, de ese hecho, no sé qué conversaríamos, relataríamos posteriormente, pero una de las cosas que me llama la atención es respecto a Lucas, el escritor de los Hechos, que él en el capítulo número 1, de hecho, él relata y no pasa por alto que hay un grupo de creyentes orando al Señor y un grupo no menos de 120 personas. El versículo 14, Lucas dice que estos perseveraban en oración y ruego. Lucas pudo haber contado tantas cosas, ¿cierto?, del encuentro con el Señor y haber contado una experiencia que él tuvo en la ascensión de Cristo, pero él se detiene para hablar en el capítulo número 1, versículo 14, de que los 120 estaban perseverando en oración y ruego. Nosotros acabamos de terminar un año y empezar otro.
el año 2021. Y al finalizar un año, acostumbramos a hacer un recuento, un análisis de cómo fue el año. Y nos preguntamos nosotros, ¿habrá sido uno de los puntos primordiales y destacables en nuestro análisis personal o como congregación, en nuestro relato, el respecto a la oración que tuvimos como iglesia o en forma particular? Dentro de nuestro relato estaba eso, que fuimos una iglesia que perseveró en oración y ruego. De todo lo que contamos y de todos los análisis, ¿fue uno de los puntos primarios en el resumen? ¿O primó las actividades que hicimos en medio de la pandemia? Una iglesia que persevera en oración y ruego puede esperar como algo natural la manifestación del Señor. Entonces, como punto número 2, podemos ver que la oración fue como un requisito para el cumplimiento de su promesa. Y el capítulo 2 del libro de los Hechos, el versículo número 1, nos dice que nos dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, subrayo aquí, unánimes juntos, ¿no? Entonces, vemos aquí también que no solamente estaban unánimes juntos y en oración, sino la manifestación del Espíritu se debió a que también había un corazón humilde, confiado y perseverante. Tercer punto, la oración como un requisito para ser llenos del Espíritu del Señor, porque solo una iglesia que ora puede esperar ser inundada por el poder del Espíritu Santo, recibir la llenura del Espíritu, y eso se logra solo estando en un espíritu de oración. En cuarto lugar, la oración como un recurso para obtener valor y fe frente a las amenazas. Nótese que en el capítulo 4 del libro de los Hechos, en el versículo 18, dice lo siguiente: entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Repito esto porque esto va a ser un hecho muy cotidiano, y ya lo es en nuestros tiempos, hermanos. Entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Y no solamente eso, sino detrás de aquello, esta orden, entre comillas, y el versículo 21 nos dice más adelante, entonces, después de ser amenazados. Entonces, hermanos, parecía de que el camino de la iglesia estaba cerrado, aun cuando los apóstoles estaban decididos a obedecer a Dios antes que los hombres y conscientes de que no podían callar lo que habían visto y oído. Sin embargo, esta prohibición choca respecto al mandato recibido en capítulo número 1, versículo 8 de los Hechos, que al parecer hay un impedimento del poder realizar la orden del Señor Jesús. Pero entonces, ¿qué debe hacer la iglesia ante la oposición, ante el impedimento de predicar la palabra de Dios e incluso ante las amenazas? Quinto lugar, la oración les permitió reaccionar correctamente ante las circunstancias adversas. La comunidad reaccionó ante las adversidades, fíjese, sin quejas, sin lamentos y sin desánimos. Ellos hacen lo mejor que saben hacer, hermanos: orar, clamar a Dios. La reacción de acudir al Señor fue unánime. Fíjese que la palabra dice en el capítulo 4, versículo 24, ellos, al oírlo, de inmediato, alzaron unánimes la voz a Dios
y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Fíjense, hermanos, que estos hermanos, la reacción primaria que tuvieron, la comunidad reaccionó orando. ¿Qué haríamos nosotros frente a la adversidad, a la prohibición y las amenazas? ¿Y qué vamos a hacer nosotros, hermanos? Porque ya estamos en tiempos de amenazas, en tiempos de adversidad y de prohibición. Pero en sexto lugar, la oración permite que el Espíritu les dé dirección correcta a sus peticiones y también a las nuestras. Ellos, ante todo, no dudan en mirar a Dios en forma unánime como el dueño, como el creador de todo. Por lo tanto, ellos pueden afrontar con serenidad la persecución porque saben en quién han creído. Ellos se dirigen a Dios como el dueño, soberano de todo, hermanos. No piden, detalle importante, que desaparezcan las dificultades. No piden que desaparezca la persecución, ni la oposición, ni la amenaza. Ni tampoco piden que sus enemigos sean aniquilados, sino simplemente ellos piden, ¿qué cosa? Valentía para seguir predicando la palabra de Dios. Mire el versículo 29 del capítulo 4. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Qué importante, hermanos, esta determinación de la iglesia. Nosotros conocemos muchos tipos de oración y nuestro hermano Patricio Paredes hizo un taller hace un tiempo atrás de la oración y él nombró varios tipos de oración. Hermanos, pero este tipo de oración que hacen los hermanos del libro Los Hechos es necesaria en los tiempos que vivimos y viviremos, y tendremos que hacerla con más frecuencia, hermanos, en nuestras reuniones públicas como iglesia. Pedir valentía para poder predicar la palabra. Esta oración tiene que ser hecha en nuestras congregaciones y poco se escucha. Señor, danos valentía para predicar tu palabra. Y no solamente en las reuniones públicas, sino también en nuestras reuniones personales, porque todos los días vamos al trabajo, todo el día, hermanos, nos encontraremos con gente no creyente y necesitamos valentía para hablar de la palabra de Dios. Y en esta búsqueda de la iglesia primitiva, el Señor les permitió que miraran la persecución como una oportunidad. Y esto es una enseñanza para nosotros. Más que un tiempo para rasgar vestidura y vestirnos de cilicio y llorar o verla como un obstáculo. Ellos la miraron, hermano, como una oportunidad para predicar. Danos valentía, Señor. Hay oposición, hay amenazas, pero es el tiempo propicio. Recordemos que nosotros debemos predicar la palabra, aun cuando nos parezca que es afuera de tiempo. Ellos piden ser revestidos de poder y no callar, aun cuando las piedras del silencio caen sobre ellos. Y así iba a suceder con cada uno de ellos que estuvieron orando tal vez ese día. Y recordamos la figura de Esteban en Hechos capítulo 7, versículo 59, cuando caían las piedras sobre él, mientras él oraba, dice la palabra, incluso pedía misericordia para sus detractores. Pero aún así, queridos hermanos, él era capaz de ver los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre en tiempos de oposición. Qué importante, hermanos, que podamos ver, nosotros tener la visión espiritual en tiempos de oposición, de ver los cielos abiertos y ver al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. En séptimo lugar, la oración, el arma misionera.
Era el arma más poderosa que Dios pudo otorgar a su iglesia para ganar las batallas en medio de los conflictos, para poder alcanzar a los hombres perdidos y a los pueblos. Fíjese que la oración y el ayuno son el arma secreta para la difusión del Evangelio. El Hecho 4:31, el resultado de aquello, dice que cuando terminaron de orar, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Hermanos, mira el resultado. Hablaban con valentía la palabra de Dios. Fueron llenos del Espíritu Santo después de haber orado. Hermanos, y si después de haber sido amenazado, después de haber recibido, hermanos, la prohibición de predicar la palabra, hubiera tomado otra decisión, a lo mejor de escribir cartas a las autoridades, a lo mejor de haber hecho una marcha con pancartas y haber exigido sus derechos, hermanos, es probable que ellos no hubieran sido llenos del Espíritu Santo, ni tampoco hubieran recibido la valentía para poder predicar la palabra. En octavo lugar, la oración fue el conducto para poder recibir discernimiento y comprender lo que estaba sucediendo. Sin la oración, nosotros quedamos perplejos, quedamos desconcertados frente a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y frente a la oposición, a las dificultades. No lograremos comprender lo que sucede. Caeremos en el desánimo, caeremos en el temor y nos sentiremos derrotados. Con la llegada del COVID, con el cierre de nuestros templos, con la persecución que se ha levantado. Hermanos, por eso necesitamos estar en oración, porque la oración a nosotros nos da, como dije en octavo lugar, discernimiento para comprender lo que está sucediendo y de qué manera Dios quiere manifestarse en el mundo que estamos observando. En noveno lugar, la oración nos ayuda a descubrir los misterios y los planes de Dios para su iglesia en medio de los tiempos. Solo a través de la oración se puede entender con certeza la voluntad de Dios y captar la dirección del Espíritu Santo para ver los nuevos retos que el Señor tiene para su iglesia. En décimo lugar, la oración derriba los obstáculos y prepara el camino evangelizador en medio de los tiempos. La oración, hermanos, nos ayuda a descubrir los planes de Dios, que muchas veces son desconocidos para nosotros. La oración nos ayuda y prepara para enfrentar los desafíos del Padre. En este año nos vemos obligados a entrar con la agenda de Dios, a enfrentar este año que ya ha empezado. Tal vez muchos de nosotros, muchas congregaciones, a esta altura del año, teníamos una planificación del año hasta tal vez marzo del 2022. Sin embargo, ahora nos obliga las circunstancias que estamos viviendo a depender de la guía, dirección del Señor y abandonarnos a su agenda. Muchas veces, hermanos, se nos levantarán situaciones inexplicables, sorprendentes, que escaparán a nuestro conocimiento, pero a través de la oración serán descubiertos los planes del Señor. En décimo primer lugar, una iglesia que ora dependerá de la dirección del Espíritu de Dios. Mire el capítulo 13 del libro de los Hechos, en el versículo número 2 y 3, Hechos 13, versículos 2 y 3 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, importante esa palabra, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Una iglesia, entonces, que ora, dependerá de la dirección del Espíritu de Dios. ¿Y por qué? Porque el Espíritu, hermanos, se queda en las iglesias y en las vidas de quienes lo consideran. Porque
Él encuentra un oído atento a escucharle y un corazón dispuesto para poder hacer la voluntad de Dios. No percibimos en los hechos nosotros a una iglesia autosuficiente, a una iglesia segura de sí misma, a una iglesia que incluso está la plana mayor, como decimos, el liderazgo, están nada menos que los apóstoles, pero ellos no se creen autosuficientes, no creen en el potencial humano, en la calidad de sus líderes, ni en el sistema administrativo que ellos tienen, su organización, sino es una iglesia que en la debilidad se sostiene en el poder de Dios. Una iglesia que deja que el Espíritu tome autoridad de ella, permitirá que sea el Espíritu quien llame y aparte dentro de la comunidad de fe a quienes ha de enviar al campo misionero, a quien ha de dar dones y talentos para el desarrollo de los ministerios y el avance de la iglesia. Una iglesia que deja que el Espíritu tome autoridad, será Él quien capacite y prepare para la obra que los ha llamado, como tenemos acá el capítulo 13, versículos 2 y 3. En 12º lugar, una iglesia que ora dependerá entonces de la dirección del Espíritu Santo. En 13º lugar, una iglesia que ora practicará los hábitos del ayuno, el retiro también. Fíjese que el ayuno, hermanos, es un ejercicio espiritual y que no está pasado de moda. No es una práctica de los viejos o de antaño y que no es necesario en nuestros tiempos. Hermanos, por eso muchas veces nuestras vidas, nuestras congregaciones carecen de poder porque hemos dejado el ayuno. Muchos de nosotros, tal vez, muchos creyentes, ayunan solamente cuando son convocados por el ministerio de oración, por el pastor, o cuando se realizan oraciones ayuno a nivel congregacional, pero no tienen la práctica particular de este ejercicio espiritual. Y por eso carecemos de poder y también de visión. El ayuno debe ser recuperado. Nosotros debemos recordar en la historia los grandes avivamientos, todos los hombres y mujeres de Dios que vemos, que fueron utilizados por Dios, fueron hombres de oración, pero también de ayuno. Por eso necesitamos, hermanos, recuperar esta práctica de la oración, del ayuno y del retiro. Recordemos nada menos el ejemplo de Jesús. Si Jesús ayunó, si Jesús hizo constantes retiros, ¿por qué nosotros no? Una iglesia que ora, practica la oración y el ayuno. De esta forma, estimados hermanos, en estos breves minutos comparto con ustedes estos rasgos de la comunidad de fe del libro de los Hechos, que son tips, claves también para la iglesia de hoy y que deben ser recuperados y practicados por las iglesias que de verdad se han propuesto el año 2021 buscar y cumplir con la voluntad del Padre. Hermanos, debemos recordar, muchos anhelan volver a las sendas antiguas. Y volver a las sendas antiguas es poder darle el espacio a la oración, a la práctica del ayuno y al retiro. Y espero, hermanos, sinceramente, de que estos tips en este tiempo que me han dado pueda ser de bendición para usted y que usted pueda compartirlo con su comunidad de fe. Que el Señor les bendiga grandemente, estimados hermanos. Bendiciones.